EBAU julio 2024. Cuestión 3. Considere la función f de x igual a 2x al cuadrado partido de x al cuadrado menos 2x más 3, definida para todo valor de x en los números reales. Apartado A. Calcule límite de f de x cuando x tiende a infinito y límite de f de x cuando x tiende a menos infinito. Vamos a empezar calculando el límite de f de x cuando x tiende a infinito. Ponemos nuestro límite con nuestra función y tendemos, sustituyendo las x por infinitos, lo que nos queda como infinito partido de infinito, que es una indeterminación. Esta indeterminación la podemos resolver con la regla de los grados, por lo que volvemos a tender, sustituimos las x por infinitos y nos da 2 por infinito elevado al cuadrado partido de infinito elevado al cuadrado, que según la regla de los grados, al tener el mismo grado tanto en el numerador como en el denominador, nos queda el límite como a partido de b, es decir, lo que acompaña a dichos infinitos, que es 2 partido de 1, que es 2. Ahora vamos a el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito. Tendemos y sustituimos la x por menos infinito, lo que nos da también infinito partido de infinito, que es una indeterminación que podemos volver a resolver con la regla de los grados. Así que volvemos a entender y nos vuelve a dar el mismo caso en el que tenemos 2 por infinito partido de infinito, que es el mismo grado tanto en el numerador como en el denominador, lo que da igual a partido de b o 2 partido de 1, que es 2, siendo este el resultado de ambos límites. Apartado B. Determine los intervalos de crecimiento y o decrecimiento de la función f de x y calcule sus extremos relativos, máximos y mínimos relativos. Aquí tenemos nuestra función f de x y al principio el enunciado nos decía que estaba definida para todo valor de x en los números reales, por lo que no es necesario que calculemos el dominio. Así que empezamos con la primera derivada, que va a ser la derivada del cociente, que es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, todo partido del denominador al cuadrado, que si seguimos calculando la derivada nos da que la primera derivada es menos 4x al cuadrado más 12x partido de x al cuadrado menos 2x más 3, todo ello elevado al cuadrado. Una vez tenemos la primera derivada, la igualamos a 0 para ver los puntos en los que se anula, lo que nos queda como menos 4x cuadrado más 12x igual a 0, que es una ecuación de segundo grado incompleta que nos va a dar x, que si sacamos factor común nos va a dar x por menos 4x más 12 igual a 0, dándonos como primer valor de x 0 y como segundo valor de x, si operamos, 3. Una vez ya tenemos los valores en los que se anula la derivada, vamos a estudiar el crecimiento y el decrecimiento de la función. Lo vamos a hacer conforme a esta gráfica y con los puntos en los que se anula la derivada, teniendo desde menos infinito a 0, de 0 a 3 y de 3 a más infinito. Por lo que cogemos la derivada y calculamos su signo entre menos infinito y 0, por ejemplo, en menos 1, que es menor que 0, por lo que la función decrece. Después entre 0 y 3, por ejemplo, con 1, que es mayor que 0, por lo que la función crece. Y después entre 3 e infinito, por ejemplo, con el 2, que nos da que la función decrece otra vez. De esta manera la función decrece en los intervalos menos infinito 0, unión 3 infinito y crece en el intervalo 0, 3. Si observamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, vemos que se produce primero un descenso o un decrecimiento y después otro crecimiento, junto en el punto 0 y en el punto 3, pudiendo observarlos como máximo o mínimo relativo. Por lo que vamos a estudiar el valor de la función en el punto 0, que es 0, y en el punto 3, que es 3. De esta manera, observando el crecimiento y el decrecimiento y calculando el punto, decimos que tenemos un único mínimo relativo en el 0, 0 y un único máximo relativo en el 3, 3. Apartado C. Justifique que la función alcanza sus extremos absolutos, máximo y mínimo absolutos, y calcule el valor de dichos extremos absolutos. Vale, si nos fijamos, en el apartado A hemos calculado el límite cuando x tiende a menos infinito y a más infinito. Y en este caso nos ha dado que la función tiende al 2. Es decir, con esto sabemos que la función la tenemos acotada en el valor 2. Pero es que además sabemos que nuestra función va a ser siempre mayor o igual a 0, porque como ya decía al principio del ejercicio, la función está determinada para x pertenece a todos los números reales, por lo que el denominador no se va a anular, pero es que además el numerador es 2x al cuadrado, que siempre va a ser mayor o igual a 0, porque si tú haces 2 por 0 al cuadrado va a ser 0, nunca va a ser un valor menor que 0. Además,
Observando el crecimiento y el decrecimiento solo tenemos dos puntos donde se anula la derivada, el 0, 0 y el 3, 3, que estudiando el crecimiento y el decrecimiento coincide que decrece la función y después vuelve a crecer. De esta manera podemos determinar que estos son los máximos y los mínimos absolutos, ya que la función, tanto de 0 a menos infinito como de 3 a infinito, va a tender al valor 2, que si la dibujamos sería algo así, por lo que podemos definir que el mínimo absoluto está en el 0, 0 y que el máximo absoluto está en el 3, 3.